Buenos días, Charlie, ¿cómo estás? Buenos días, chef. ¿Bien y usted? Bien, bien, aquí andamos, mira. Con frío, ¿no? Sí, hizo bastante frío anoche y ahorita todavía se siente. Está haciendo mucho aire, ¿no, chef? Sí, está feito el clima, pero pues ni modo, tenemos que levantarnos, Sí, qué caray. no nos queda de otra. Ay, ay, ay. Ay, ¿qué vas a cocinar al rato? Ay, Dios. El de parmesano, chef. Vale, muy bien, muy bien. Ay, ay. De hecho, les digo que eran cuatro recetas, bueno, cuatro panes, pero por cuestiones de tiempo no iba a dar tiempo justamente. Entonces, por eso les puse nada más esas dos a elección. O si quisieran hacer las dos, pues no había ningún problema. Sí, iban a ser cuatro. Las otras dos de que eran, chef. Eran, ¿cómo se llaman? Eran focaccias. Ah, ya, ya. Era una básica y una rellena. Pero, eh, sí la focaccia necesita un poquito más de tiempo. Ay, Dios, perdón, necesito un poquito más de tiempo, el fermentado, para que, Fermenta varias veces, ¿no? sí, para que pueda leudar bonito, si no, no crece padre. Sí, sí, sí. Al menos, bueno, al menos básicos son dos fermentaciones básicas. Y ya con esas, podía crecer padre, pero pues ahora sí que, ni modo. Por el tiempo, principalmente. Es que el tiempo sí nos come en línea, quién sabe por qué. Yo creo que estos cuates ni se van a conectar, ¿verdad? ¿Quién sabe? Han de haber Antes se dicho, me hace raro, el Wandari. sí, ¿eh? O andar El igual. Wandari nunca comenta nada, pero siempre está ahí. Sí, siempre dice, sí, chef, nada más es lo único que dice. Sí. ¿Quién sabe qué onda con el Mandari? Ay, tengo sueño. Ay, ay, ay. Pues vamos a darle a ver uy, unos 2 minutitos a ver si entra alguien de ellos, ¿no? Va pues. Ay, ay. ¿Qué?
Sale, ya tenemos a Jorge por aquí y a Esteban. Sale, vamos a empezar. Tan, 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 tan. Sale, me parece que andamos como por el 250, yo creo. Radiaciones. Sale, vamos a retomar desde esta parte. Sale que nos habla de los agentes biológicos. ¿Vale? Bien. Bien, entonces, bueno, vamos con esta parte de lo que es la introducción. Nos dice que en cualquier medio, excepto los medios completamente esterilizados, los riesgos por agentes biológicos son los más comunes. En diferencia a otros riesgos, estos son seres vivos capaces de reproducirse. Estamos hablando de algunos ejemplos como la hepatitis, el SIDA, la tuberculosis, la rubéola, por solo mencionar algunos. Recordemos que también existen, bueno, existe una gama muy grande que nos habla sobre virus, que nos habla sobre bacterias, hongos, entre algunas otras cosas. Sale todos este tipo de enfermedades van a tener variaciones específicas según la clase del virus, según el tipo de bacteria, según el tipo de moho de hongo, etcétera, etcétera. Nos dice que un agente biológico entonces son aquellos microorganismos em, y en este caso algunos que pueden ser modificados, susceptibles a originar, infecciones, alergias y toxicidad. Los microorganismos como tal son una entidad microbiana capaz de reproducirse o transferir un código genético. Algunos de estos, según sus características, son los siguientes. Tenemos los virus, tenemos algunas bacterias como tal, los protozoos, algunos hongos y algunos parásitos.
Dentro de la clasificación encontramos tres clasificaciones. En la clasificación uno tenemos que es poco probable de que le afecte al humano, es decir, que son microorganismos, pues digamos que casi inofensivos para el ser humano, que pueden provocar quizá algún síntoma nada más. En la clase 2 tenemos que son poco contagiosos, poco probable que se contagie eh, en grupos, perdón, y existen algunos tratamientos. Y en la clase 3 tenemos que causan enfermedades graves, en este caso que es algún riesgo de propagación colectiva y que también existe algún tratamiento. Y por último tenemos grandes daños a la salud del hombre y altamente contagiosos, de los cuales no existe como tal un tratamiento eficaz. Bien, ¿cuáles son las vías de contagio que nosotros encontramos? Para las vías de contagio nosotros vamos a tener las vías respiratorias, la vía digestiva, en este caso que es oral y fecal, las vías sanguíneas y la piel o las mucosas, que son en este caso las vías de contagio más, pues más propensas o más comunes que existen o que tenemos nosotros. La evaluación de riesgo nos dice que es la suma o es de suma importancia la evaluación de riesgos biológicos para plantear estrategias, control, manejo y prevención de accidentes. De igual modo, para la planeación de eventos, expansiones o simplemente para mantener los riesgos bajo resguardo y control. ¿Sale? Entonces vamos a tener que en esta parte de la evaluación de riesgos, ¿sale? Lo ideal es em, siempre ir como un paso adelante o planear de qué forma podemos prevenir este tipo de afecciones. Hablemos de los microorganismos o de los agentes biológicos. Entonces, todo este tipo de afecciones tiene pues fuertes repercusiones en el cuerpo humano. eh, Vamos a llamarlo de esta forma, posiblemente pueda ser una simple diarrea o hasta una enfermedad un poco más grave, donde estemos hablando de nivel viral. Recordemos que los virus, bueno, de todas estas enfermedades biológicas, los virus son los que tienen una repercusión más alta dentro del cuerpo humano. ¿Sale? Entonces, los virus pueden estar pues en cualquier lado de nuestro organismo y pueden afectar de forma directa cualquier parte hasta el cerebro principalmente. Entonces, si es lo más correcto, lo más adecuado es que se trate de tener un control específico y por lo tanto evitar pues el contagio. Bien, existe también una parte de lo que es la evaluación. En la evaluación podemos realizar, mejor dicho, la evaluación mediante estos tres pasos, ¿no? Primero tenemos el análisis de riesgo, la valoración del riesgo y el control de los riesgos. En este caso, una vez que existen casos, pues debidamente señalados, una vez que existen casos de riesgo o algunos casos de enfermedad de ciertas personas, lo ideal es que se pueda analizar el riesgo, es decir, de qué manera se contagió, en qué punto se contagió, qué actividad estaba realizando, cuál fue la manipulación que tuvo sobre el objeto que lo llevó al contagio o sobre las personas que la llevaron al contagio, etcétera, etcétera. Es decir, analizar de qué forma, o cuál es el riesgo que existe al manipular tal cosa, qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer, etcétera, etcétera. Posteriormente tenemos la valoración del riesgo. Una vez que existe un contagio, una vez que una persona pues estuvo como en contacto con este tipo de microorganismos, lo ideal es valorar qué es lo que está sucediendo. Es decir, si tuvo contacto con alguna bacteria, qué es lo que le está causando esta bacteria. ¿Qué tan fuerte es para esta persona? ¿Es peligroso? ¿No es peligroso? Entre algunas otras cosas, ¿no? Y a partir de ello, poder clasificar y decir, ok, sí es peligroso trabajar con esto, no es peligroso o tiene un grado de peligrosidad muy, muy alto y hay que evitar esto, esto, esto y esto. ¿Sale? Y finalmente tenemos el control de riesgos.
Sale una vez que cuando llegamos a este punto del control de riesgos es lo que nos va a decir qué estamos haciendo bien o qué estamos haciendo mal. Si estamos llevando de buena forma todas estas medidas de prevención o de análisis o definitivamente qué es lo que tenemos que modificar, qué hay que mejorar para que las cosas funcionen de mejor forma. Bien, para ello entonces nos dice que se tiene que realizar un muestreo de lugares en los que se identifica el riesgo. Posteriormente, tener puestos de manejo de plantas, animales o productos que puedan exponer a los trabajadores y contar con personal médico y de laboratorio clínico. Bien, cuando estamos hablando de trabajos que conllevan todo este tipo de situaciones o el contacto con este tipo de microorganismos, lo ideal es que se tenga que contar con esto que es básico. O sea, esto es como lo principal. No es cosa de otro mundo, ni mucho menos, pero en el caso del manejo de microorganismos, lo ideal es contar con todas estas características, desde el muestreo, el manejo de plantas, y en este caso el personal médico y de laboratorio clínico, que nos va a permitir a ayudar a los trabajadores a darnos cuentas cuando existió un contagio, si fue bueno o fue malo. Realizar exámenes médicos específicos, sobre todo si es un ambiente de riesgo. Esto también es básico para las empresas que tienen o cuentan con, con puestos de riesgo de trabajo. Detección de infecciones tempranamente. Esto es lo ideal, ¿sale? Una vez que se tuvo contacto con tales, ¿cómo se le dice? Microorganismos, lo ideal es que sepamos identificar y tengamos la cordura de decir, ok, tuve contacto con esto, posiblemente me encuentro infectado o posiblemente tengo esta enfermedad, ¿no? Ahora, el punto es, ¿qué tan fuerte es? ¿Es tratable? ¿No es tratable? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Mientras tanto, en la parte del control, tenemos que existen medidas de ingeniería, ¿sale? También podemos encontrar, bueno, se tiene que evitar la exposición directa con este tipo de microorganismos, reducir al máximo la exposición del trabajador con el agente biológico, implementar procesos aislados y verificar sistemas de ventilación. ¿Sale? Estos ya son puntos un tanto más específicos. Si, si es que se está trabajando de forma directa con el microorganismo. O sea, a lo mejor son, o sea, se me ocurre la creación de vacunas nuevas, posiblemente. Se me ocurre a lo mejor, ¿cómo se le dice? Cultivos, a lo mejor de hongos, que pueden ayudar, no sé, se me ocurre para la creación de alguna otra especie de árbol, no sé. ¿Sale? O sea, todo esto tiene que ver directamente con la exposición directa o con la manipulación directa de microorganismos. Si seguimos, digamos que al pie de la letra, estas recomendaciones de control, podemos llegar a evitar algún contagio o alguna infección. Ok, por otro lado tenemos las medidas de control administrativas. En este caso nos habla del establecimiento de planes para enfrentar los riesgos. Llevar un registro de ejecución de actividades que impliquen riesgo e identificar trabajadores que sea necesario aplicar medidas especiales. ¿Sale? Entonces, bueno, dentro de las medidas de control, primero tenemos el establecimiento de planes para enfrentar a los riesgos, es decir, debe existir como una serie de procesos. Estos planes, mejor conocidos como manuales de procesos. Estos manuales de procesos nos van a decir qué es lo que se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer y de qué forma se tiene que hacer. Es decir, si yo quiero manipular, vamos a suponer, yo quiero manipular bacterias. ¿Por qué? Porque a lo mejor quiero hacer una mezcla de bacterias, un cultivo, el cual te permita a lo mejor crear un alimento funcional, ¿no? Que a lo mejor bacterias para cuidar la flora intestinal. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es el proceso que tengo que realizar? Ah, pues a lo mejor las bacterias necesitan estar a tal temperatura, ¿no?
y para ello necesito manipularlos con tales guantes y con a lo mejor con tubo de ensayo y bla, 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 ¿no? Entonces, ese es el punto. La recomendación, el manual técnico que yo debo de tener para que pueda llevar a cabo em, mis actividades con los microorganismos. Luego tenemos que es llevar un registro de ejecución de actividades que impliquen el riesgo. En general, todas las personas que se dedican a la experimentación llevan a cabo justamente esta parte que se le llama método científico. Ajá, o sea, la recomendación es llevar un registro, sí, ok, está bien, pero de manera inconsciente e indirecta, todas las personas que se dedican a esto llevan un registro forzosamente, porque este registro es el que les va permitiendo les va permitiendo saber si en realidad han existido cambios en los procesos o cambios con el objetivo que ellos desean. Por ejemplo, a lo mejor están manipulando, vuelvo a repetir, bacterias y entonces ellos llevan su bitácora y su bitácora es, hoy es día uno, se manipuló tal bacteria, se utilizaron, no sé, tantos, se me ocurre, gramos, ajá, o miligramos o micras, donde del contenido para hacer una modificación en, no sé, tal sustancia, ¿no? Ah, ok, después de las tales horas se llevó o se llegó a observar lo siguiente y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? O sea, esta parte de la bitácora del método científico, que son como los puntos y anotaciones de todo lo que va sucediendo con los cambios, es literalmente un registro de todo lo que se está realizando. Y posteriormente tenemos identificar a los trabajadores, identificar trabajadores que sea necesario aplicar medidas especiales, es decir, aquellos trabajadores que en realidad creemos que no tienen como la capacidad suficiente como el resto para poder hacer caso a todas las indicaciones. O que a lo mejor pues se hartan rápido y se quitan el cubrebocas, o se hartan rápido y se quitan los guantes. Es decir, que no acatan las medidas preventivas y tienen algunos problemas para trabajar a la línea. Entonces hay que saberlos identificar y tomar algunas medidas especiales con ellos, ya sea cambiarlos de área, ya sea que evitar la manipulación del producto, no sé. Por otro lado, tenemos también dentro de estas medidas administrativas el difundir entre los trabajadores programas de seguridad e higiene para el uso, manejo, transporte, almacenamiento y desecho de materiales contaminados por los agentes biológicos. ¿Bien? Este tipo de programas, como tal, perdón, se le conoce también como capacitaciones. ¿Sale? Todos los personales, en este caso, podemos hablar áreas de salud, podemos hablar áreas experimentales, este, no sé, cualquier tipo de área como tal, siempre es conveniente tener programas de capacitación, que justamente es esto. Estos programas de capacitación puede ser en cuanto a seguridad, puede ser en cuanto a higiene, en cuanto a manipulación de productos peligrosos, a lo mejor capacitación sobre el transporte de los mismos, el almacenamiento, los desechos tóxicos que pudiéramos tener con material biológico, no sé. Todo este tipo de cosas, la recomendación es que se deba de tener una constante capacitación o cursos de capacitación para que el personal siempre esté consciente de lo que debe estar realizando. A veces es un poco, bueno, no hallo como qué palabra utilizar. Es un poco desgastante a lo mejor para algunas empresas y para los trabajadores también el hecho de que les estén dando tantos cursos de capacitación. El trabajador muchas veces dice, ay, o sea, qué flojera porque pues siempre es lo mismo y pues otro curso más y la fregada, ¿no? Y a lo mejor el patrón, el dueño dice, híjole, pues es que pues tengo que estar pagando cursos y cursos y a lo mejor no vienen, a lo mejor asisten a la mitad, a lo mejor se salen, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa es que en realidad el ser humano como tal o las personas como tal no les gusta que les estén diciendo y repite lo que tengan que estar haciendo, aunque sepan que lo deben de hacer, pero en realidad no lo hacen. Ujú. Entonces el hecho de que existan estos programas de capacitación es mantener en la mente como tal del trabajador qué es lo que tiene que hacer, ¿sale?
O sea, es principalmente eso, recordarles qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que tienen que hacer para evitar todo este tipo de accidentes. Bien, dentro de la prevención encontramos tres tipos de barreras. Encontramos las barreras físicas, las barreras químicas y las barreras biológicas. ¿Sale? Existen también algunas precauciones universales y códigos de buena práctica. Como tal, hablamos del el higiene personal, que como en muchísimas áreas es de lo más importante que nosotros vamos a tener. O sea, si nosotros contamos con una buena higiene personal, nos vamos a evitar como de muchos problemas, ¿sale? De muchos contagios, entre algunas otras cosas. El adecuado manejo de punzocortantes, claro que sí. De hecho, principalmente en los laboratorios químicos, el uso de punzocortantes es como básico. O sea, deben de aprender a utilizar navajas, punzones, etcétera. Toda aquella bisturíes también, toda aquella herramienta punzocortante que pueda servir en el caso del, ¿cómo se llama?, de los laboratorios químicos, pues entonces es necesario que el personal esté altamente capacitado o al menos tenga la noción de lo peligroso que es la manipulación de esto. La señalización de muestras, muy importante también, así como nosotros tenemos una práctica en la cocina que es emplayar o vitafilar los productos y con un marcador ponerle fecha, nombre, etcétera, departamento, no lo sé, según sea el caso, estamos hablando de un hotel, un restaurante. Así como nosotros rotulamos este tipo de cosas para que nosotros podamos tener un control y saber de lo que estamos haciendo, lo mismo pasa, perdón, con la señalización de muestras. En este caso, las muestras casi siempre se señalan mediante contenedores específicos. En este caso pueden ser tubos de ensayo, pueden ser ¿cómo se llama? Las cajitas de PET, ay, se me olvidó, de PET, no, PET, Peltre, no, ay, no me acuerdo. No me acuerdo. ¿Sale? Esas, las cajitas para poner las muestras, pero no recuerdo muy bien su nombre. Ahorita les digo. En un segundito, no va a quedar con la duda. Así ya me acordé. Las cajas de Petri, ¿sale? Yo iba por ahí, pero no recordaba muy bien. ¿Sale? Puede ser en este caso las cajitas de Petri, este, o contenedores de Petri donde se tienen que señalizar las muestras. En este caso igual se tienen que etiquetar, ¿sale? Se tiene que etiquetar. Digo, la forma de etiquetar en la parte del laboratorio es un poco más, bueno, es diferente, es totalmente diferente. Igual creo que se tiene que poner horario, se tiene que poner día y se tiene que poner creo que el nombre del producto, si no mal recuerdo, y la persona o una señalización que indique la persona que está manipulando ese tipo de producto. Posteriormente tenemos la eliminación adecuada de los residuos. Esta parte también es muy importante. No todos los residuos se eliminan de la misma forma. Por ejemplo, no todos se pueden tirar a la coladera. Algunos otros se tienen que depositar en contenedores específicos y digamos que darlos al personal de basura señalando que contiene material tóxico, ¿no? Por ejemplo. Y entonces en base a eso pues ya se lo llevan. O bien también hay en este caso recolectores de residuos tóxicos especializados. O sea, no estamos hablando directamente del camión de la basura, hablamos de algunas otras empresas que se dedican directamente a este tipo de materiales tóxicos para que no se revuelvan. Y finalmente tenemos no comer, fumar o beber en el área de trabajo. Eso es básico para todos lados, aunque en algunos lados pues no lo llevan a cabo de esa forma. ¿Sale? Por otro lado, bueno, retomando la parte de la eliminación adecuada de los residuos, también tenemos que ser conscientes que nosotros como, bueno, como personas que utilizamos estos residuos, debemos de tener como ciertas características o ciertos puntos a tomar en cuenta. Unos de ellos, por ejemplo, es que no tienes que mezclar los residuos. Otro de ellos es que, por ejemplo, si utilizas, no sé, jeringas, cosas de ese tipo, obviamente se tienen que tapar, meter en su empaque
y aparte depositar en otra bolsa distinta a lo demás, ¿sale? O sea, también digamos que la parte de la conciencia que debe de tener una persona al momento del manejo de los residuos, debe ser pues muy alta, ¿vale? No tenemos que ser tan inconscientes y solo tirar las cosas porque sí. Bien, tenemos una normatividad aquí en México que es la NOM 087 ECOL 1995. Nos dice que se establecen los requisitos para la separación, envasado, almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos biológicos. ¿Sale? Entonces esta norma nos va a hablar de todas esas características que es como el parteaguas a tomar en cuenta para aquellas personas que trabajan en laboratorios químicos principalmente. Bien, eso es en cuanto a la parte de los agentes químicos. ¿Sale? Vamos con esta parte que nos habla de los agentes ergonómicos. Bien, la pregunta es entonces, ¿qué es la higiene en el trabajo? Nos dice que es una rama de la higiene general que está encaminada a conservar y mejorar la salud de los trabajadores en relación a la labor que desempeñan. Su propósito es reconocer, evaluar. Ay, ya se va a acabar mi pila. Si les decía. Eh, ah, 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 um, la cual está encaminada a conservar y mejorar la salud de los trabajadores en relación a la labor que desempeñan. Su propósito es reconocer, evaluar y controlar todos aquellos agentes de riesgo que se generan en el ambiente de trabajo y que pueden ocasionar una enfermedad profesional. Bien, entonces esta parte de los agentes ergonómicos tenemos que las alteraciones a la salud, de acuerdo a la exposición a factores ergonómicos, es debida a la falta de educación de la maquinaria y elementos de trabajo a las condiciones físicas del hombre, que pueden ocasionar fatiga muscular o enfermedad de trabajo, ¿sale? Entonces, son todas aquellas alteraciones de la salud, ¿sale? Bien, ¿qué es la iluminación entonces? Ujú. ¿O cómo definimos esa parte de iluminación en este punto? Nos dice que la iluminación deficiente ocasiona fatiga visual en los ojos, perjudica el sistema nervioso, ayuda a la deficiente calidad de trabajo y es responsable de una buena parte de los accidentes de un trabajo. Un sistema de iluminación debe cumplir con las siguientes características o los siguientes requisitos. Bien, primero tenemos que la iluminación tiene que ser suficiente y necesaria para cada tipo de trabajo. Esto ya lo habíamos hablado anteriormente, este punto, que no todos los trabajos necesitan la misma cantidad de energía, sale la misma iluminación. Algunos otros necesitan iluminación focal o una iluminación específica, mientras que el resto, perdón, mientras que el resto de la iluminación pues puede ser de manera muy general. Por otro lado, tenemos que la iluminación tiene que ser constante y uniformemente distribuida para evitar la fatiga de los ojos, que deben acomodarse a la intensidad variable de la luz. Esto también implica una importancia. El hecho de que nosotros tengamos o que exista una luz focal no quiere decir que esta iluminación tenga que ser em, con una intensidad muy fuerte o muy elevada. O sea, no, definitivamente no. El hecho de que exista una distribución de luz o de iluminación, o en este caso puntos focales específicos, lo ideal es que la gama de luminosidad se tenga que ajustar para que nosotros podamos trabajar a gusto y no forcemos la vista. Tenemos que entonces los focos luminosos tienen que estar colocados de manera que no deslumbren ni produzcan fatiga a la vista
debido a las constantes incomodidades. ¿Sale? Bien, entonces vamos a definir la parte de lo que es un sobreesfuerzo. En la parte del sobreesfuerzo nos dice que son las condiciones de trabajo y se ven seriamente alteradas. Perdón, son las condiciones de trabajo que se ven seriamente alteradas cuando se requiere realizar un esfuerzo físico superior a los límites de actividad normales. Además del esfuerzo físico, debe considerarse también como elementos perturbadores el esfuerzo mental, visual, auditivo y emocional. Para evaluar el esfuerzo físico hay que tener en cuenta la naturaleza del esfuerzo y las posturas que se adoptan en el puesto de trabajo. Estar sentado o estar de pie y con frecuencia de posiciones incómodas. ¿Sale? Entonces, bueno, a ver, vamos a definir esta parte de sobreesfuerzo. O sea, a grandes rasgos tenemos que el sobreesfuerzo es todo aquello, toda aquella condición de trabajo en la cual vamos a tener una afección porque estamos saliendo de los valores normales que nosotros utilizamos para llevar a cabo alguna actividad o un trabajo, ¿sale? O sea, existen como puntos donde dices, ok, voy a poner un ejemplo a lo mejor muy absurdo. A lo mejor dices, ok, yo tengo trabajadores, hombres, los cuales normalmente, bueno, supuesto ser cargadores, y normalmente, no sé, están cargando, se me ocurren 80 kilos por viaje, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Híjole, no van a ser 80 kilos hoy, van a ser de 100 a 120. Y te vas a decir, ay, bueno, son 100, 120 kilos. Pero pues, ¿qué resulta? Que con la sola diferencia de 10 kilos existe un cambio bastante amplio. Entonces, el sobreesfuerzo va a ser aquella capacidad y característica que voy a tener para llevar a cabo la función. En este caso, la función es cargar 120 kilos. Al final del día va a ser un esfuerzo muy grande y que va a tener repercusiones, ya sea con dolor abdominal, ya sea a lo mejor con fatiga, cansancio o al mismo tiempo con alguna lesión específica. Por otro lado tenemos la precariedad laboral. Nos dice que se denomina precariedad laboral a la situación que viven las personas trabajadoras que por una razón u otra sufren unas condiciones de trabajo por debajo del límite considerado como normal. La precariedad laboral tiene especial incidencia cuando los ingresos económicos que se perciben por el trabajo no cubren las necesidades básicas de la persona, ya que es la economía el factor con el que se cuenta para cubrir las necesidades de la gente. ¿Sale? Entonces, la precariedad como tal va a ser como donde todo está mal, así de simple, ¿no? Donde todo está mal, donde no tengo un buen sueldo, no tengo buenos ingresos, posiblemente no tengo una buena relación, social con el resto de los trabajadores y finalmente, se me fue la onda. Ok, sí, y finalmente la parte del sueldo. O sea, no hay una buena relación, no hay nada bueno dentro del trabajo y a eso súmale que no tengo o que no me están pagando lo suficiente, como tal vamos a tener un caso de precariedad laboral. Tenemos entonces que la precariedad laboral puede producir un aumento del sufrimiento psicológico, lo que les decía hace un momento, y un empeoramiento de la salud y calidad de vida de las personas que dependen del trabajo o de la carencia misma. La incertidumbre sobre el futuro que presenta el trabajo precario altera el comportamiento social del individuo, porque aumenta las dificultades para conformar y afianzar identidades individuales y colectivas en torno al trabajo. ¿Sale? Entonces vamos a tener que la precariedad laboral, el hecho de que exista una precariedad laboral va a generar problemas
muy fuertes dentro de la persona. Problemas psicológicos, problemas emocionales, ¿sale? Y entonces ahí es donde van a venir a lo mejor algunas enfermedades, ¿sale? Vamos a tener que las personas van a sentirse pues no a gusto, se van a sentir mal y por lo tanto, pues vamos a caer como en este hoyo, en este agujero llamado precariedad laboral. Por otro lado tenemos lo que conocemos como estrés o trabajo estresante, que también es un aspecto bastante interesante. Nos dice que se define como estrés a la respuesta del cuerpo a condiciones extremas que perturban, el equilibrio emocional de la persona. En el ambiente laboral se denomina estrés laboral a un conjunto de reacciones nocivas, tanto físicas como emocionales, que, que concurren cuando las exigencias de trabajo superan las capacidades, los recursos y las necesidades de trabajo. ¿Sale? Creo que esta parte del estrés es un factor que todo el mundo hemos llegado a escuchar, todo el mundo hemos conocido. Y es curioso, ¿no? Porque a veces resulta un poco, pues así, a veces resulta un poco mal expresado o mal utilizado el término de estrés. O sea, el hecho de que, no sé, te sientas un poquito presionado, vamos a suponer ustedes por la tarea, caen en estrés, ¿sale? Y ok, es válido, pero no hay nada como el estrés laboral. En el estrés laboral son como cosas muy específicas, ¿sale? A lo mejor fechas de trabajo, a lo mejor, em, no sé, se me ocurre relaciones tóxicas dentro del trabajo que te llevan a generar algún estrés específico, em, no sé, se me ocurre a lo mejor estrés con problemas psicológicos, en este caso problemas sociales con las personas que también te llegan a producir estrés en el área de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? O sea, es una respuesta de nuestro cuerpo que nos dice que algo no está bien, que está sufriendo alteraciones, perdón, o un desequilibrio del sistema nervioso, porque el estrés principalmente afecta a la parte del sistema nervioso, entonces sí es muy importante tomar en cuenta esta parte del estrés. Nos dice entonces que la exposición prolongada, al estrés en el trabajo afecta el sistema nervioso, disminuyendo la resistencia biológica y perturbando el balance fisiológico natural del organismo, en este caso lo que es la homeostasis. Por todo ello, el estrés puede ocasionar varios problemas somáticos y psíquicos. Entonces vamos a tener que el estrés es como una enfermedad fuerte, es una enfermedad a lo mejor no tan escandalosa, pero que al mismo tiempo sí tiene una afección muy fuerte en nuestro cuerpo. Una de esas afecciones como tal es, por ejemplo, las famosas parálisis que se generan por esto. Sale, vamos a dejarle hasta aquí, chicos, estamos en el último minuto y los veo de regreso en 10 minutos, ¿sale? Va, A pues. las 8 en punto los veo de regreso. Dale, pues. Órale, pues.
Vamos a dar un minutito a ver si se conecta alguien más. Sale, vamos a empezar. ¿Sale? Ah, ¿qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Bien, entonces nos habíamos quedado en esta parte. ¿Sale? Bien, vamos con esta otra que nos habla de la antropometría. Tenemos entonces que la antropometría es una de las causas más comunes para provocar el estrés físico en los operadores. Es la desproporción de tamaño y capacidad física entre el operador y el sitio de trabajo, así como con el equipo y herramientas que se utilizan. ¿Sale? Entonces, en este caso, vamos a hablar de desproporciones. Todo aquello que se desproporciona de nuestro cuerpo, de nuestras capacidades físicas como tal, que nos van a permitir o no nos van a permitir, en este caso, llevar a cabo nuestras funciones laborales. Bien, tenemos aquí esto que es el diseño y selección del equipo, que también es muy importante. Nos dice que existe una gran variedad de materiales y diseños de equipo de protección personal, pero son para determinados factores ambientales y externos a la persona. Pocas veces se toma en cuenta las características antropométricas y costumbre de las personas, lo cual o lo que lleva a que no se utilicen o solo se usen de forma parcial. Regularmente tienden a ser incómodos, pesados y no permiten una adecuada ventilación. ¿Sale? Esto va a depender también del tipo de función. ¿Sale? Tenemos que el diseño y selección del equipo va a depender mucho de los factores, tanto del trabajo, ambientales y también de las características de las personas. Por otro lado, tenemos los factores psicosociales. En los factores psicosociales nos dice que la psicología o la psicología eh, social se puede definir como la ciencia que se ocupa del estudio de la conducta interpersonal o la interacción humana. Tiene como objetivo el estudio de las organizaciones en su totalidad, teniendo en cuenta que es allí donde tienen lugar los riesgos contra la salud y las condiciones de trabajo y por consiguiente la indecencia de estas, perdón, sobre la incidencia de estas sobre las personas que forman parte de la organización. ¿Sale? Entonces, esta parte de los factores psicosociales o la psicología como tal, nos va a hablar un poquito más de todas las actitudes o las conductas que tienen las personas dentro del área laboral y también de las relaciones interpersonales que se generan en el ambiente de trabajo, porque al final de cuentas estamos hablando de factores psicológicos de las personas y la forma de relacionarse o interactuar entre ellas. Tenemos algunos principales factores psicosociales. En este caso, tenemos que existen por las características del puesto de trabajo. Nos dice que debido al desarrollo industrial, el trabajador realiza una serie de tareas cortas y repetitivas, y el trabajo se convierte en monótono y repetitivo, marcado por el
por el ritmo de la máquina o el proceso productivo que se le impone. El trabajador pierde su autonomía, a veces el estímulo, y pasa a ser controlado, más por una máquina que por él mismo. Daños a la salud del trabajador, en este caso lo que es el estrés o la insatisfacción. ¿Sale? Entonces vamos a tener que, debido a la creciente industria, debido a las características que hoy en día cuenta la industria, tenemos que la capacidad de producir X, lo que sea, se ha elevado. Y lo único que tienen que hacer algunos trabajadores como tal, o como nos dice aquí, es una función o dos funciones específicas repetitivas durante todo tu día de trabajo. El hecho de que el trabajador hasta cierto punto pierda, perdón, su autonomía, perdón, de que pierda su autonomía, se va perdiendo también esta parte de la capacidad de creatividad. Sale la parte de que diga así de, ok, no se puede hacer de esta forma, pues lo voy a hacer de esta forma. Que se atreva, que haga las cosas, que lo intente. Se está perdiendo poco a poco cuando hablamos principalmente de la industria, dado que la industria, recordemos que son sistemas de factorización. ¿Sale? Todos estos sistemas de factorización pues obviamente ya son procesos específicos, son pasos específicos, es maquinaria específica para realizar tal función, entre algunas otras cosas. ¿Sale? Entonces, al final de cuentas, lo único que va a hacer el trabajador es complementar el trabajo de la máquina, nada más, y que en realidad ya es muy poco. Bien, como número uno tenemos la iniciativa o autonomía, que es la que permite organizar su trabajo, pero por la falta de autonomía puede tener repercusiones negativas en el trabajador. En este caso podemos hablar sobre la pérdida de motivación, la pasividad, en ciertos casos patologías como ansiedad o alteraciones psicosomáticas, ¿sale? Entonces, el hecho de que un trabajador pierda su iniciativa, pierda su autonomía, pues es de peor de lo que pensamos. Porque al final de cuentas pues, ya no tiene motivación para el trabajo y se convierte en una persona quizá con ansiedad o una persona que pues ya no le guste lo que haga. El ritmo de trabajo también es un factor de importancia. Nos dice que puede causar efectos como la fatiga física o mental, la insatisfacción, la ansiedad, la depresión, etcétera, o en todo caso vendrán condicionadas por las características individuales y sus posibilidades de adaptación a este tipo de trabajo. Número 3 tenemos la monotonía y repetitividad, que es la consecuencia de procesos industriales. En los puestos con estas características carecen de iniciativa y movimientos repetitivos. Se pierde la libertad de iniciativa, se empobrece el contenido del trabajo y de igual manera pudiendo ser origen o puede ser origen de afecciones orgánicas, trastornos fisiológicos y otras enfermedades. ¿Sale? Entonces, recordemos que esta parte de la monotonía, creo que no solo en el trabajo, sino en muchos aspectos de la vida diaria, es importante tratar como de evitarla. Cuando las cosas se vuelven monótonas, cuando la monotonía se apodera, en este caso de nuestras actividades o de lo que nos gusta, uno le pierde el interés y uno ya no tiene la misma motivación de seguir ejecutando o seguir realizando tales objetivos. Bien, encontramos que existen algunas características personales. En este caso vamos a encontrar justamente la personalidad, que se puede definir como un estilo de comportamiento que permite a las personas reaccionar y adaptarse a las circunstancias, perdón. El estrés está relacionado con el tipo de personalidad. Esto sí es bien importante. La personalidad de una persona nos va a dictar mucho en el sentido de este de qué tipo de estrés nos puede dar.
O sea, a veces las personas son muy relajadas, a veces las personas son muy, muy, muy tranquilas, se toman todo a la ligera, evitan tener problemas, evitan tener discusiones, etcétera, etcétera. Este tipo de personas van a tener un estrés casi nulo. ¿Por qué? Porque pues, a final de cuentas no hay nada que les afecte o quizá no haya nada que les afecte o haga nada que los haga pensar que están en el ojo del huracán o están haciendo foco de comentarios de las personas. O sea, realmente la parte de la personalidad es un factor importantísimo para determinar el tipo de estrés al que te puede afectar, ¿no? Por ejemplo, hay personas que también son como muy presionadas, personas que de verdad tienen dos, tres cositas que hacer y ya no saben ni por dónde empezar y no le ven fin a las cosas, ¿sale? Entonces, este tipo de personas son aquellas que en el particular van a tener un estrés más específico y más fuerte. La edad nos dice que la edad se enfoca en la experiencia y la facilidad de adaptación. Esto sí es muy cierto. Muchas veces cuando nosotros somos, pues casi casi vamos a suponer que recién egresados, a veces la experiencia no nos da para poder tener una fácil adaptación en el medio. O sea, no es como que a lo mejor ustedes trabajan, vamos a suponer, ustedes trabajan a lo mejor de locutores de radio, ¿no? O bueno, estudiaron periodismo y les dan la oportunidad de trabajar en la parte de radio a los 21 años. Ustedes dicen, pues qué tan difícil ha de ser hablar de frente a un micrófono sin que nadie te vea. El punto, lo difícil no es hablar, lo difícil es mantener un tema de conversación, mantener a las personas interesadas en tu voz y en lo que estás haciendo, ¿vale? Eso también es muy, muy, muy importante. La parte de la motivación y de la formación, ¿sale? Bien, aquí tenemos un pequeño esquema, ¿sale? Que nos habla de los efectos de los factores psicosociales sobre la salud. Bien, vamos a empezar por el lado izquierdo superior. Tenemos que nos dice que son factores psicosociales personales y en este caso vamos a encontrar características individuales y factores extralaborales. Nos vamos del otro lado, a la parte superior derecha. Nos habla también de factores psicosociales del trabajo. Bueno, en este caso son del trabajo, los anteriores eran del personal. Factores psicosociales del trabajo. En este caso podemos hablar de puestos de trabajo, organización en el trabajo, por solo mencionar algunos. Todos estos te llevan a una parte o a una personalidad de adaptación. No todas las personas tienen esta capacidad de adaptación. La adaptación, digamos que se da pues en muy pocas, porque hay personas que ¿cómo se dice? Que se alteran, que se desesperan, que en realidad no ven por dónde puedan encajar en un grupo de trabajo, ¿sale? Entonces esta parte de la adaptación es importante. Eh, Sobre ese mismo nivel, donde encontramos la palabra adaptación encerrada en un óvalo, hacia atrás tenemos la parte de las necesidades y adelante la parte de la satisfacción. ¿Sale? Si seguimos hablando a lo mejor de un puesto laboral, vamos a tener que nuestra necesidad de ese puesto laboral es porque en realidad pues no tenemos dinero, que es como lo más básico. Mientras que una vez que existe una adaptación, tenemos la parte de la satisfacción. La satisfacción es, estoy contento con mi trabajo, me llevo bien con el personal, estoy haciendo bien las cosas, me gusta lo que hago, el personal es bueno, etcétera, etcétera. De ese mismo óvalo de adaptación se desprende la insatisfacción del estrés y posteriormente todos los efectos, o bueno, no todos, la mayoría de los efectos posibles que podemos encontrar en las personas o en los factores psicosociales personales o psicosociales de trabajo, los cuales primero vamos a encontrar los efectos psicológicos. Podemos encontrar diferentes tipos de ansiedad, depresión, agresividad, pasividad, alcoholismo, tabaquismo, drogadicción, por solo mencionar algunos. Dentro de los efectos psicosomáticos
vamos a encontrar la fatiga física y mental, el envejecimiento prematuro, los trastornos circulatorios, endocrinos, sexuales y cardiovasculares. Eh, por otro lado tenemos el insomnio y finalmente las cefaleas. Eso sí no sé qué es, déjense los investigo rápido. Cefaleas. Mm, Ok, las cefaleas, dolores de cabeza intensos y persistentes que se van acompañados de la sensación de pesadez. ¿Sale? Que regularmente también se ve reflejado en las famosas migrañas, ¿no? Y otro efecto importante son los efectos psicosociales. Dentro de estos efectos psicosociales vamos a tener el abstentismo, eh, los accidentes, los incidentes de la calidad y o practicidad, digo, perdón, productividad, y finalmente de conflictos, ¿sale? Efectos psicosociales de conflictos. Bien, para la unidad 4 tenemos entonces que nos va a hablar sobre la administración de la seguridad e higiene en el trabajo. Primero, 4.1 se va a hablar sobre el diagnóstico situacional y el mapa de riesgo, ¿sale? Vamos a meternos ya de forma un poquito más específica a la parte del riesgo de la empresa. Primero tenemos el diagnóstico situacional, ¿sale? Entonces, para este diagnóstico situacional vamos a tener qué es lo que está sucediendo. O sea, ¿cuál es la situación de este momento? ¿Cuál es mi diagnóstico? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Qué está pasando? ¿Sale? Tenemos entonces que etimológicamente el concepto diagnóstico proviene del griego que tiene dos raíces, que es dia, que es el a través de y por, y gignoskein, que es conocer. Así etimológicamente, este diagnóstico significa conocer a través de, ¿sale? Por otro lado, en esta parte del diagnóstico situacional, nos dice que el concepto de este significado es la identificación de la naturaleza o esencia de una situación o problema y la causa posible o probable del mismo. El análisis de la naturaleza de algo. Dentro de este mismo diagnóstico situacional tenemos que un diagnóstico situacional es el acto de conocer la naturaleza de un problema a través de la observación y sus síntomas y signos. Ok, ¿cuál es la estructura entonces que debe de tener un diagnóstico situacional? Primero que todo debe de tener una presentación. Posteriormente debe tener estado de arte de la salud y seguridad en el trabajo. De igual forma, debe tener disposiciones de su orden legal en materia de salud, seguridad e higiene personal y en el trabajo en este caso. También tenemos que las instituciones responsables de la ingestión de la salud, la seguridad e higiene en el trabajo. Bien, dentro de esta estructura de un diagnóstico situacional, también tenemos recursos disponibles en materia de salud, seguridad e higiene. De igual forma, se debe de contar con observación, registro y análisis, perdón, observación, registro, análisis y control de riesgos laborales. En este caso vamos a hablar sobre algunos indicadores, las conclusiones y la bibliografía como tal. Bien, vamos con esta parte de lo que es el mapa de riesgos. Tenemos que los mapas de riesgos se definen como aquellos
mapas de riesgo que han proporcionado herramientas necesarias para llevar a cabo las actividades en este caso, lo que es localizar, lo que hablábamos hace un rato, controlar, dar seguimiento y representar en forma gráfica. Finalmente tenemos que los agentes generadores de riesgos que ocasionan accidentes, enfermedades y enfermedades profesionales en el trabajo. Bien, dentro de la historia, o retomando un poquito de la historia, nos dice que el término de mapa de riesgo es relativamente nuevo y tiene su origen en Europa. Específicamente en Italia, a finales de la década, de los 60 e inicio de los 70. Como parte de la estrategia, se adopta por los sindicatos italianos en defensa de la salud laboral de la población trabajadora. Bien, ¿cuáles son los fundamentos del mapa de riesgo? Estos son los principios básicos. Para los principios básicos tenemos que la nocividad del trabajo no se paga, sino se elimina. Los trabajadores no delegan a nadie o en nadie el control de su salud. Los trabajadores más interesados son los más competentes para para decidir nombre de las condiciones ambientales en las cuales se laboran. Y finalmente tenemos que es el conjunto o el conjunto que tengan los trabajadores sobre el ambiente laboral donde se desempeñan debe estimularlos a lo largo de mejoras. ¿Existe alguna simbología específica utilizada sobre el mapa de riesgos o para el mapa de riesgos? Que alguna vez hemos llegado a ver algunas otras no tanto porque son para algunas industrias específicas, pero digamos que en áreas comunes puede que hayamos visto alguna que otra señalización. En este caso tenemos primero la señalización del ruido, señalización de la iluminación, señalización de, el uso de cubrebocas, en este caso por partículas. Nos indica también la temperatura extrema, o sea, todas aquellas temperaturas extremas laborales con las que se estén ejecutando las funciones. Tenemos también la radiación no ionizante, lo que hablábamos hace algunos días sobre la radiación ionizante y no ionizante. Tenemos también la asfixia por impresión. Tenemos otra señalización que nos indica atrapado por y otro símbolo o bueno, señalización que nos dice contacto con químicos, que la verdad no se distingue muy bien, pero bueno, nos dice contacto con químicos. En este caso tenemos también la simbología de las explosiones, la simbología de la energía eléctrica, la ergonomía, las caídas, en este caso, eh, las superficies cortantes, en este caso sí, las superficies constantes, en este caso el golpeado por también. O sea, en este caso podemos hablar de que puede ser golpeado por una maquinaria, puede ser golpeado por, no sé, por X cosa. Las vibraciones también son importantes de la simbología. De hecho, también esta simbología de vibraciones se encuentra mucho en algunas carreteras. Y finalmente la simbología del incendio. Tenemos entonces que los trabajadores, sí, los trabajadores juegan un papel importante y fundamental ¿sale? Entonces tenemos que estos suministran información al grupo de especialistas mediante la inspección y aplicación de encuestas, las cuales permiten conocer sus propias opiniones sobre el agente o agentes generadores de riesgos presentes en el mal hábito de donde se elabora.
Bien. Por otro lado, tenemos otra parte importante que se le conoce como periodicidad. La parte de la periodicidad nos dice que la periodicidad es la formulación del mapa de riesgos y está en función de los siguientes factores. Primero tenemos que es el tiempo estimado para el cumplimiento de las propuestas de mejoras. Luego, tenemos situaciones críticas, tenemos también documentación insuficiente, tenemos también modificaciones en los procesos o en el proceso y finalmente tenemos nubeadas, sí, nubeadas tecnológicas. Ok, por otro lado, para el uso de la información en un mapa de riesgo, tenemos que la formación del equipo de trabajo. Nos dice que este será integrado por especialistas en las principales áreas preventivas. ¿Sale? Ok, el equipo de trabajo también tiene que ser muy importante. Si estás acostumbrado a trabajar en equipo, perdón, es que todos tengan como el cierto nivel de conocimiento para, número uno, que puedan realizar sus actividades y número dos, para también saber en qué punto o en qué momento es correcto poder consultarlos, perdón, para poder consultarlos y de esta forma tener más opciones de trabajo. Es decir, que se puede hacer esto o se puede hacer el otro mediante el conocimiento que tienen todos y cada uno de ellos. En este caso puede ser la seguridad industrial, puede ser la medicina ocupacional, puede ser el higiene industrial, los asuntos ambientales y la psicología industrial. Entonces, tenemos que existen pasos para la elaboración de un plan de riesgo o un mapa de riesgo. Tenemos que en el número 2 se encontró la selección del ámbito. Y después nos dice que este consiste en definir el espacio geográfico a considerar en el estudio o en los temas a tratar del mismo. Por otro lado, la identificación de riesgos nos dice que, bueno, es como una plática, vamos a empezar del lado izquierdo hacia el lado derecho. Nos dice que dentro de este proceso se realiza la localización de agentes generadores de los riesgos. Ahora nos dice cuáles son los métodos utilizados para la obtención de esta información. Y como respuesta tenemos que los más utilizados son los siguientes: la observación de riesgos obvios, las encuestas, las listas de verificación, el índice de peligrosidad, los cuales estudiaremos en las siguientes diapositivas, ¿sale? Bien, tenemos entonces que los métodos para la obtención de la información e identificar los riesgos. Primero tenemos que se define la localización de los riesgos evidentes que puedan causar lesiones o enfermedades a los trabajadores y o a través, daños materiales a través del recorrido por las áreas a evaluar. Posteriormente tenemos la parte de observación de riesgos. Nos dice que que consiste en la observación de riesgos. Para ello es necesario ejecutar una encuesta. Ahora, en las encuestas nos dice que estas nos sirven en la recopilación de información de los trabajadores mediante la encuesta de, mediante, mediante la aplicación de encuestas, sí, sobre los riesgos laborales y las condiciones de trabajo. Una vez que se hayan aplicado las encuestas, ahora sí vamos a la parte del índice de peligrosidad, donde nos dice que es una lista de comprobación jerarquizando los riesgos de identificación. Bien, tenemos ahí entonces métodos para la obtención de información e identificar los riesgos. Tenemos entonces que la lista de verificación nos dice entonces que esta lista bueno, es una lista de compromiso
perdón, de comprobación de los posibles riesgos que pueden encontrarse en determinado ámbito de trabajo. Tenemos entonces que la evaluación de riesgo, perdón, tenemos que la evaluación de riesgo nos dice que en este proceso se realiza la valoración de los factores generadores de riesgos mediante las técnicas de medición recomendadas por las normas oficiales mexicanas NOM, el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente del Trabajo, ¿sale? O en su defecto las normas internacionales, y se complementa esta valoración mediante la aplicación de algunos mecanismos y técnicas que a continuación se citan, ¿sale? Bien, primero tenemos, bueno, esta parte igual de evaluación de riesgos, primero tenemos los códigos y normas. Nos dice que consiste en la confrontación de la situación real con patrones de referencia, tales como guías técnicas, el reglamento del trabajo, las normas NOM y algunos otros. Se deben de tomar algunos criterios en cuenta. Estos criterios pues, se podrían definir a decisión de que a decisiones que se toman basadas a base de la experiencia. ¿Sale? Este tipo de criterios son aquellos que se van a guiar a través de la experiencia y van a decir si algo va bien o algo va mal. Posteriormente tenemos el análisis de riesgos. Nos dice que consiste en un poco de evaluación sobre las consecuencias de accidentes y la probabilidad en que vuelvan a ocurrir. Bien, vamos con el paso número 5, que como tal es la elaboración del mapa. Tenemos que una vez que se recopile la información a través de la identificación y evaluación de los factores generadores de los riesgos localizados, se produce a su vez o se produce un análisis para obtener conclusiones y propuestas. Sí, propuestas de mejoras que se representan por medio de los diferentes grupos de tablas y en forma gráfica a través del mapa de riesgos utilizando la simbología mostrada. Sale, aquí tenemos un mapa de riesgo de una instalación industrial. Sale, vamos a tratar de analizarlo un poquito. Yo voy a iniciar desde el lado izquierdo. Sale primero a leer cuáles son los indicadores que tenemos en este mapa y posteriormente vamos checando la parte del mapa. Tenemos entonces que este recuadro en la parte inferior izquierda tiene señalizaciones de caída, contacto con químicos, incendios, bueno, los eléctricos, el icono de atrapado, así, también el señalamiento de golpeado, la, el ruido, las temperaturas extremas, por así llamar bueno, así llamarlos todos. Ok, vamos a tener aquí el esquema y en el esquema vamos a tener distintas áreas, ¿sale? Como tal tenemos, por ejemplo, la caja de engranaje, tenemos los tanques de gas, las bombas de gas, tenemos el panel de control, tenemos el MCC, tenemos la clave del garage, tenemos aceite, tenemos ahí por ahí también almacenamientos de productos inflables o inflamables, bactericidas, tanques de química, paquetes químicos, tenemos el panel de control, el MCC, tenemos la cámara plenum, tenemos el telemenari, que nos dice uno, y subestación eléctrica, ¿sale? Que son como los factores que aparecen en este cuadro, y es un mapa de riesgos donde nos indica en qué zonas vamos a encontrar este tipo de señalamientos, en qué zonas definitivamente pues no podemos entrar, ¿no?
si nos damos cuenta es más como la distribución, ¿sale? Este mapa de riesgos nos habla un poquito más de la distribución del local, del lugar de trabajo, ¿sale? Y pues bueno, enfatiza un poquito más en la parte de los riesgos. Tenemos en que el mapa de riesgo corporal u ocupacional nos dice que es la representación gráfica sobre el cuerpo humano del órgano o sistema afectado por los riesgos ocupacionales debidos a la excepción laboral durante el desempeño laboral. Dentro de este mismo mapa de riesgos corporal ocupacional, como número uno nos dice que se tiene que recopilar la información a través de la identificación y evaluación de los factores, generalmente de los riesgos localizados. Luego tenemos que se procede a su análisis para obtener conclusiones y propuestas de mejoras. En el número 3 nos dice que se hacen representaciones de estas por medio de los diferentes tipos de tablas y en forma gráfica a través del mapa de riesgos utilizando símbolos o presentaciones gráficas con la leyenda correspondiente. Luego tenemos la parte del mapa corporal ocupacional. En el circulito tenemos cuál es la pregunta, nos dice cuál es la importancia de un mapa corporal ocupacional. Y posteriormente nos dice que la importancia del mapa corporal ocupacional estaría a la venta de, tendría la ventaja de ver y orientar rápidamente los órganos y sistemas corporales afectados por la exposición. ¿Sale? Bueno, vamos a dejarle hasta aquí, chicos, ya son las 8:40, ¿sale? Vamos a cortarle aquí y pues los veo ahorita ya ni en un minuto, vamos a darle 2 minutitos nada más, para volverlos a conectar ya con la parte de panadería, ¿sale? Entonces vamos a cortarle hasta aquí en esta sesión.